Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. El día de hoy, la plática del día de hoy se llama Nuevas tendencias en el pronóstico y tratamiento de recesiones gingivales. ¿En dónde nos encontramos el día de hoy? ¿Qué tenemos el día de hoy para cubrir estas recesiones gingivales? Es muy interesante el pensar y el saber que las recesiones gingivales cada día más son tratamientos recurrentes a nuestra práctica dental. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? De eso vamos a hablar el día de hoy. En la clasificación de 1999 del Workshop of Periodontology se menciona que hay condiciones y deformidades del desarrollo o adquiridas. Estos factores son relacionados al diente que modifican o predisponen a la gingivitis o periodontitis, tales como los factores anatómicos del diente, restauraciones dentales, fracturas radiculares, resorción radicular y fisuras en el cemento. Pero sabemos que hay deformidades y condiciones mucogingivales donde aquí ya se especifica la recesión del tejido gingival, falta de encía insertada, inserción aberrante del frenillo, agrandamiento gingival y color anormal. También existen las deformidades y condiciones mucogingivales en rebordes edéntulos, como es el caso de la deficiencia del reborde horizontal y o vertical, falta de tejido queratinizado, agrandamiento gingival, inserción aberrante del frenillo y profundidad vestibular disminuida. Hoy hablaremos de las deformidades y condiciones mucogingivales, como es el caso de las recesiones gingivales. Y bueno, una recesión gingival se define como el desplazamiento apical del margen, si sigue mi cursor, a la unión cemento-esmalte, ocasionando exposición de la superficie radicular. Esa es la recesión gingival, también conocida como retracción de la encía, retracción gingival. Esta recesión gingival se puede presentar en salud o enfermedad periodontal, y la característica más común de este conflicto es que hay exposición de la superficie radicular. El protocolo de atención periodontal, como lo hemos platicado en estas últimas conferencias que hemos dado aquí, data que si tú llega un paciente a tu consulta, a tu práctica, siempre tenemos que realizar una buena historia clínica, una buena ficha periodontal, serie radiográfica. Estas deformidades mucogingivales, como son las recesiones gingivales, no precisamente son un conflicto de enfermedad periodontal, son un conflicto morfológico y anatómico. Por lo tanto, tú tendrás que determinar si el paciente tiene gingivitis o tiene periodontitis para poder tratar primero el conflicto de enfermedad. Si el paciente se encuentra en salud periodontal y tiene este conflicto morfológico, bueno, pues descartarlo y tener un buen diagnóstico. Del diagnóstico sabemos que se derivará
el pronóstico y obviamente el plan de tratamiento. En el año de 1968, Sullivan y Atkins se encargaron de la primer clasificación de recesiones gingivales. Si lo ven en su imagen del lado derecho, Sullivan y Atkins clasificaron estas recesiones en clase 1, 2, 3 y 4, pero principalmente eran una clasificación que llevaba de la mano la descripción de cómo se encontraban esas recesiones en su amplitud y longitud. Por ejemplo, en poco profundas, en estrechas, profundas, amplias, profundas o poco profundas. Posteriormente, en el año de 1985, Preston Miller clasifica estas recesiones en 4 clases que son más puntuales y que también nos ayudan a poder determinar cómo se encuentra el pronóstico del tratamiento de las mismas. La clase 1, que es una recesión de tejido marginal que no excede la línea mucogingival, no existe afección del periodonto interproximal, es la que mejor pronóstico tiene para la terapia, y en este tipo de clase sabemos que hay papilas y que hay tejido queratinizado apical al margen. En la clase 2 es una recesión de tejido marginal que excede la línea mucogingival, puede o no llegar a la línea mucogingival, no hay encía insertada apical a esta clase y no existe afección del periodonto interproximal, por lo tanto hay presencia de papilas interdentales. Este tipo de clase 2 también está indicada la terapia. La clase 3 de Miller es una de las clases que más conflicto tienen al pronóstico del tratamiento de las recesiones gingivales. Es una recesión de tejido marginal que alcanza o sobrepasa la línea mucogingival. Hay afección del hueso o papila interproximal. La pérdida interproximal es apical a la unión cemento-esmalte, pero coronaria a la recesión, o sea, hay papilas, pero sí hay espacios, triángulos negros, y sabemos que también se puede observar la unión cemento-esmalte interproximal. En esta clase 3 también se puede observar que puede haber malposición dentaria o trauma por oclusión. La clase 4 es una recesión de tejido marginal que alcanza o sobrepasa la línea mucogingival. Hay afección del hueso o papila interproximal. La pérdida interproximal es apical a la recesión del tejido marginal. No es aconsejable el recubrimiento y sabemos que es un tipo de recesión gingival de una manera lineal, donde observamos que es lineal la pérdida de hueso y podemos observar que hay pérdida de hueso y pérdida sobre todo de tejido blando por vestibular, interproximal y por lingual o palatino. Y esto nos encontramos, este tipo de pacientes, que es una clase 4 de Miller, donde hay exposición radicular. Y bueno, y hay que ver muy bien la etiología. En la imagen que tú estás observando podemos ver una relación directa con enfermedad periodontal y también con un tratamiento restaurativo deteriorado, en mal estado. Estas recesiones gingivales principalmente se deben a varias causas. Una de ellas sí definitivamente es de enfermedad periodontal, donde al haber resorción de hueso, sí, hay retracción del tejido que va siguiendo al hueso y por lo tanto hay exposición radicular. También la malposición dentaria puede ser un factor, pero principalmente algo que va muy de la mano es el cepillado traumático o vigoroso. Ese cepillado también es aquel que se llega a realizar con técnicas inadecuadas de higiene, donde se llegan a aplicar fuerzas extremadas o excesivas. Incluso podemos ver la superficie radicular, como en este caso, pulida. Y sí, la exposición del cemento radicular puede ser un conflicto importante, así como también el trauma por oclusión, y que se ha relacionado sí, de una manera íntima y estrecha con afracciones, las cuales afracciones sabemos que no son de una etiología común, sabemos que es multifactorial la afracción, pero que tiene un punto importante en relación con el trauma por oclusión. Y definitivamente una de las causas y de las relaciones más importantes de las recesiones gingivales es con un cepillado traumático y vigoroso, como es el caso de esta pacientita, que si nos podemos dar cuenta, en la parte más posterior tiene erosiones, se ve la encía irritada, gente que se cepilla la encía. Sabemos que la encía no se cepilla, no se debe cepillar la encía. La encía es un epitelio estratificado que se descama en lapsos de 7 a 10 días, o incluso un poco más, pero que ese recambio celular nos lleva a que la encía no se deba cepillar porque biológicamente se va renovando. Si las bacterias se pegan a la encía, estas bacterias se van a eliminar mediante el fenómeno de apoptosis, donde se da la descamación celular. Pero si tú, paciente,
o incluso profesional, osas con cepillarte con un cepillo duro la encía, podemos generar un conflicto que nos lleve a recesiones gingivales. Más este caso, sabemos que la exposición radicular nos lleva también, como estamos viendo en la fotografía, a que haya un acúmulo de placa enterobacteriana exacerbado. La superficie radicular, el cemento radicular es poroso y nos lleva a que haya retención de placa enterobacteriana. No es adecuado el pensar en que tengamos retracciones gingivales compatibles con salud, pero sí, el saber que un paciente puede vivir toda su vida con recesiones gingivales. El conflicto es poder ayudar al paciente a que si no se puede regenerar esa encía, por lo menos no progrese esa recesión gingival. El tratamiento fase 1 es un tratamiento que nosotros vamos a realizar donde vamos a modificar las técnicas de higiene, ¿sí? Del día 0 a la segunda semana sabemos que va a haber una familiarización con la instrucción profesional en el cambio de la higiene, por ejemplo. Las interconsultas, ¿sí? Probablemente si el paciente tiene algún sangrado gingival, pues esto se va a poder resolver en un lapso de 5 semanas, de 4 a 5 semanas. Y la valoración clínica semanal, después de haber realizado una buena fase 1 y una buena fase 2, sabemos que va a llevar hasta 9 semanas, ¿sí? Y estas fases nos lleva a las fases de cicatrización, donde el paciente lo tenemos que estar monitoreando muy adecuadamente cada consulta que llega con nosotros. Sabemos que las citas son semanales, donde nosotros podemos darle condiciones al paciente adecuadas. Hoy en día tenemos tecnologías de higiene a nuestro alcance. México se está abriendo por primera vez desde hace mucho tiempo a cepillos de última generación, cepillos inteligentes que tienen un control que nos va indicando el tiempo y el manejo por zona del cepillo, diferentes cabezales, como el caso del 360 que estamos viendo ahí, donde podemos eliminar la placa entobacteriana de una manera más sencilla y a menor tiempo, y de una manera más efectiva. Pero si tenemos un biotipo periodontal delgado, definitivamente podemos echar mano de cabezales más pequeños o incluso más precisos en el tema de la sensibilidad, suaves, como es el caso de este cabezal que se le denomina sensitive. Y bueno, pues sí lo recomendamos mucho a nuestros pacientes con afecciones de la papila gingival y sobre todo de las recesiones gingivales. Este cabezal puede ayudarnos mucho y bueno, pues podemos abrirnos a tecnologías de higiene para que el paciente controle su control personal de placa y también no progrese la recesión gingival con la aplicación de fuerzas. Muchas personas, muchos autores piensan, incluso muchos clínicos comentan de que el uso de un cepillo eléctrico probablemente pueda generarnos erosiones. Como estamos viendo aquí en la imagen, así se inicia una recesión gingival por cepillado traumático vigoroso. Pero sabemos que la evidencia científica demuestra que se ejerce mayor fuerza y presión, mayor a 100 gramos con el cepillo manual que con el eléctrico. Hoy en día quizá el cepillo eléctrico pueda ser una muy buena opción para sus pacientes debido a que ya se están incluyendo controles de presión dentro del propio cepillo, sensores como este que estamos viendo en su lado derecho, donde se prende un foco rojo, donde se está aplicando demasiada fuerza, o incluso desactivarse los movimientos mecánicos a una fuerza excesiva de más de 100 gramos. Entonces es probable que muchos pacientes apliquen mayor fuerza a un cepillo manual duro que con un cepillo eléctrico. Pero muchos pacientes han sido tratados de la siguiente manera y bueno, Franchi y la médica publican la adhesión de la dentina, adhesivos de dentina y el cemento a la dentina. ¿Qué está pasando? Muchos pacientes presentan hipersensibilidad y se les llegan a colocar resinas en los cuellos radiculares o incluso amalgamas. Y hoy en día ya sabemos que la adhesión, ¿sí?, se da principalmente, está diseñada de una manera biomecánica hacia el esmalte, no hacia el cemento. El cemento radicular tiene diferentes condiciones, tiene capas de micras y tiene un cemento celular que va recambiando con un cierto tiempo. Y el cemento radicular, al momento de estar cambiando sus capas y subcapas, pues llega a alterar la adhesión de nuestros polímeros. En ocasiones este cambio de la adhesión pues genera que haya espacios como el que estamos viendo en la imagen y se puedan generar caries radiculares y no precisamente resolver el conflicto de la hipersensibilidad, incluso llevarnos a necrosis.
Entonces, también el grupo de Japón, de Kaneshiro, comentan de que hay una comparación importante entre las habilidades de los adhesivos hacia el cemento, donde se comenta que pues, la adhesión de las resinas no necesariamente van hacia el cemento, no van hacia el cemento, van hacia el esmalte. Entonces, el hecho de que tú coloques una resina o tengas pacientes o te hayan colocado una resina en el cemento radicular no quiere decir que precisamente tengas una condición que te lleve a salud. Quizá te pueda llevar a un conflicto porque pues hay un cambio celular que nos puede alterar la adhesión. Definitivamente el tratamiento mucogingival, la cirugía mucogingival, se llega a definir como cirugía plástica periodontal y definitivamente esta es una de las mejores posibilidades para poder recuperar tejido perdido. Hablando del tejido blando, se define como procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para la corrección de defectos en la morfología, posición y o cantidad de tejido blando, además de hueso subyacente a los dientes e implantes. La terapia mucogingival puede incluir no solo procedimientos tradicionales de tratamiento periodontal, sino también, por ejemplo, tratamiento ortodóntico, donde se modifique la posición dental y el tejido blando se pueda manejar de una manera oportuna. Los parámetros clínicos a evaluar para la cobertura radicular: si tú tienes un paciente que tenga una recesión gingival, una retracción de la encía, principalmente es valorar el área que está expuesta, y esto lo valoramos midiendo de la unión cemento-esmalte o de la línea cervical al margen gingival. También podemos valorar cómo se encuentra la línea mucogingival en relación al margen de la encía o al margen gingival, y esto nos dará la posibilidad de poder evaluar cuánto tejido queratinizado tenemos. Esta cantidad de tejido queratinizado es indispensable para que nosotros podamos tomar decisiones en la cobertura radicular. Y bueno, los tratamientos más comunes que tenemos hoy en día publicados en la literatura son injertos desplazados, injertos libres, injertos de tejido conectivo, injertos de matriz dérmica celular, regeneración tisular guiada con membranas y endogame. Todos estos son procedimientos que ya están estandarizados y que se aplican principalmente en recesiones gingivales clase 1 y clase 2. El injerto gingival libre, que es un injerto de tejido blando, sabemos que es un fragmento de tejido epitelial que proviene del paladar y conserva su vascularización hasta cierto modo. Sabemos que el epitelio es avascular y ese epitelio nosotros buscamos tomarlo de un sitio donador y colocarlo en un sitio receptor. Su principal indicación son aumento de encía insertada, cobertura radicular y aumento de reborde. Hoy vamos a hablar de la cobertura radicular. Sabemos que los tejidos blandos que se toman en cirugía plástica periodontal tienen sitios donadores, principalmente son el paladar, porque la mucosa masticatoria, sí, anatómicamente y de una manera genética y biológica, puede ser la encía y el paladar. El paladar puede tener 3 sitios donadores, como son la zona de premolares, el reborde edéntulo y la zona retromolar. Son los sitios donadores de tejido blando. Es importante que nosotros histológicamente sepamos y reconozcamos cómo se encuentra la disposición del tejido blando en el paladar. Sabemos que el epitelio mide de 0.3 a 0.8 milímetros. La lámina propia de la encía o el tejido conectivo mide 1.5 a 3 milímetros. Y hay una submucosa de tejido adiposo glandular que también es importante que nosotros consideremos porque hay tejido adiposo, ¿sí?, en el paladar. Todo esto en relación hacia el hueso. El tejido libre solo es el fragmento de epitelio. El epitelio es avascular. La vascularización se encuentra en el tejido conectivo, principalmente también un componente celular por fibroblastos, etc. Vamos a hablar acerca de este tipo de injertos. Los injertos de tejido blando tomados del paladar, ya sean injertos libres o injertos de tejido conectivo, tienen que tener una relación directa hacia una estructura anatómica que conocemos como el canal palatino posterior. Canal donde emerge la arteria palatina posterior, que normalmente en promedio se puede encontrar de 7 milímetros a 17 milímetros del margen gingival del segundo molar superior a la arteria.
todo dependiendo de qué tipo de paladar tenga nuestro paciente, si es un paladar duro, si es un paladar profundo, poco profundo o medio. Entonces, en la cirugía plástica periodontal tenemos la cirugía mucogingival con injertos de tejido blando, como es el injerto gingival libre, el injerto de tejido conectivo subepitelial. Son los dos tipos de injertos que se toman del paladar y a los que echa mano la cirugía plástica periodontal. Pero entonces, ¿qué tan predecible es el injerto gingival libre para la cobertura radicular? Definitivamente hay que primero diagnosticar muy bien el tipo de recesión gingival. Este caso clínico es un caso que realizamos en la Facultad de Odontología, donde nos dimos cuenta que es una clase 3 de Miller, donde hay retracción de la papila, hay presencia de la papila, pero hay retracción de la misma. Incluso pudiéndose observar la unión cemento-esmalte interproximal. No hay buena presencia de tejido queratinizado, entonces eso puede ser un conflicto también. Y se decidió colocar un injerto gingival libre, donde estos problemas podemos encontrar a la cicatrización a la semana. El injerto gingival libre es un injerto que tiene poca irrigación sanguínea. La irrigación vendría incluso del sitio receptor y es muy fácil su necrosis. Esta es la cicatrización a los 2 meses de haber colocado el injerto gingival libre y vemos cómo se encuentra la ganancia de la cobertura radicular. De por sí, sabemos que una clase 3 es una clase limitada para la cobertura radicular y el injerto gingival libre también puede ser limitado para el uso de la cobertura radicular. Se ha optado mejor utilizar el injerto gingival libre para el aumento de tejido queratinizado, como el caso que estamos observando, donde vemos que es una clase 2 de Miller, hay presencia de papilas, no hay tejido queratinizado apical al margen, incluso hay una lesión ocasionada por un cepillado traumático. Al paciente se lleva a un buen régimen de higiene después de haber diagnosticado qué enfermedad periodontal tenía. Normalmente estos pacientes tienen algunos puntos con gingivitis. Si el paciente tuviera periodontitis, definitivamente la prioridad del tratamiento sería la bolsa periodontal, no la recesión. La recesión es lo último que se atiende dentro de la terapia periodontal. Primero se estabiliza la salud periodontal del paciente. Aquí se coloca un injerto gingival libre para el aumento de tejido queratinizado, no para la cobertura radicular. Y ya a los 3 meses de que se haya aumentado el tejido queratinizado, aproximadamente a los 3 meses, podemos optar por hacer un injerto desplazado, un colgajo desplazado coronario, y poder tener buenas posibilidades interceptivas, pero principalmente de aumento de tejido queratinizado con el injerto gingival libre. El injerto gingival libre entonces tiene mejor pronóstico para el aumento de tejido queratinizado que para la cobertura radicular. Tenemos diferentes tipos de opciones con injertos pediculados o con colgajos rotacionales o colgajos desplazados. El colgajo más común es el desplazado o posicionado lateralmente o el posicionado coronalmente. Colgajo desplazado coronal, colgajo desplazado lateral. Hay gente que les llama injerto desplazado coronal, injerto desplazado lateral, pero son colgajos rotacionales, pediculados. También tenemos el caso del colgajo de doble papila y el colgajo semilunar. Cabe destacar que este tipo de opciones principalmente están tipificadas para recesiones únicas, a excepción del colgajo posicionado coronalmente, ya que si tenemos pues un segmento aledaño o varios dientes vecinos y son clase 1, podríamos desplazar coronalmente. La mayoría de estos injertos pediculados son para recesiones clase 1 de Miller, a excepción del colgajo de doble papila, que sí está indicado para clases 2 de Miller, donde no hay tejido queratinizado, como estamos viendo en la esquina que estoy señalando, y se opta por tener las 2 papilas del tejido para poder cubrir las recesiones. Bueno, pues estamos observando un caso donde hay una recesión gingival clase 1 de Miller, hay una exposición radicular pequeña y hay papilas interdentales, hay tejido queratinizado apical al margen y se opta por hacer un colgajo semilunar o un injerto semilunar donde se hace una pequeña incisión a semiluna, si la están viendo con mi cursor que la estoy señalando. Se hacen incisiones intrasurcales para separar este tejido. Principalmente lo que se busca es que este tejido se desplace y cubra la recesión. Hay autores que comentan que vale la pena suturar. Otros dicen que puede ser dañino que suturemos. Si nosotros suturamos, quizás podamos
interrumpir o disrumpir el aporte sanguíneo de este tejido blando. Entonces, de preferencia, buscar que la retracción de este tejido sea muy cordial, sin necesidad de suturar. Se coloca un apósito quirúrgico ya que se haya desplazado. El sitio donde se encontraba ocupado el tejido blando va a cicatrizar por segunda intención. Los resultados llegan a ser predecibles con esta cobertura radicular, donde a partir de los 2-3 semanas podemos ver que ya el tejido blando empieza a madurar, y a partir de los 21 días sí, ya la descamación ya es constante y podemos presumir que el tejido se encuentra estable. Cabe señalar que el mantenimiento periodontal es muy importante en esos pacientes, porque si el paciente sigue implementando sus técnicas inadecuadas de higiene, quizá pueda llegar otra vez a presentar la recesión como en punto de inicio, incluso peor. Otro caso, una recesión gingival clase 2 de Miller, donde no hay tejido queratinizado apical al margen, donde está mi cursor, y aprovechamos el tejido queratinizado, sí, que se encuentra a nivel interproximal. Cabe destacar que bien esta recesión gingival podría comportarse como una clase 3 debido a la malposición y a la presencia de fracciones. Si nos vemos de una manera estricta, tejido blando, la recesión es clase 2. Y hacemos incisiones donde se desepitelizan las papilas y donde se toman el tejido blando interproximal. Aquí con nuestras pinzas estamos juntando este tejido blando y llegamos a suturar, ¿sí?, estas dos papilas para que quede un colgajo que podamos desplazar por medio de doble papila. El colgajo se desplaza, se puede suturar con seda o se puede suturar con Vicryl o con ácido poliglicólico. Muchos autores, como es el caso de Cortellini, Tonetti y Piniprato, comentan que la seda puede ser una buena opción en el caso de que nosotros queramos mantener un tejido lo más coronalmente posible, debido a que la seda puede resistir la tensión superficial muchísimo más que el ácido poliglicólico quizá. Otra opción que tenemos es el uso del teflón, las suturas de teflón que nos pueden ayudar a mantener el espacio. Estos son los resultados que obtenemos a partir de los 21 días, donde predeciblemente pudimos lograr una cobertura radicular aprovechando el tejido queratinizado que se encuentra interproximalmente con doble papila. Entonces tenemos dos posibilidades. Una es el injerto gingival libre y el injerto de tejido conectivo. En color más oscuro, en rosa oscuro, es el injerto de tejido conectivo. Aprovechando ese tejido conectivo, lámina propia de la encía, donde se encuentran los vasos sanguíneos, donde se encuentran los fibroblastos, y que tiene mayor predictibilidad que el injerto gingival libre, definitivamente. El injerto de tejido conectivo nos puede ayudar a mantener un tejido y que se pueda dar una renovación más marcada, debido a que conserva su vascularización. El injerto gingival libre no, porque solo es un fragmento de epitelio que necesita vascularización, pero de un sitio receptor, así también como el injerto conectivo. Pero el hecho de que el injerto libre, que es este rosa más claro, no tenga vasos sanguíneos, nos lleva a que pueda haber mayor índice de necrosis o conflictos a la cicatrización. Langer y Langer en el año de 1985 publican estas técnicas de recubrimiento radicular, donde por medio de un injerto de tejido subepitelial se prepara un colgajo de espesor parcial y se coloca un injerto de tejido conectivo prominente del paladar para que posteriormente se desplace ese colgajo coronal. El injerto de tejido conectivo, entonces, tomado del paladar, puede tener diferentes condiciones y diferentes técnicas. En su toma, por medio de 3 incisiones, que es la más común, llamado puerta trasera o trapdoor, donde se toma un fragmento de tejido conectivo, liberando el epitelio como si fuera una puerta o una compuerta. Posteriormente, ese epitelio del paladar es suturado. Vamos a ver un caso clínico donde tenemos unas recesiones gingivales clase 1 de Miller en este diente, sobre todo en el diente 44 es clase 1. En el diente 45 es una clase 2 de Miller. Hay presencia de las papilas, ¿sí? Hay poco tejido queratinizado, pero sin embargo se tomó la decisión de colocar un injerto de tejido conectivo subepitelial.
Vemos las restauraciones y vemos que puede haber trauma por oclusión, el cual se debe de resolver previo a la colocación del injerto. Ya se le había colocado una resina a esta pacientita. Y bueno, pues la técnica de Langer y Langer comentan de que tenemos que preservar las papilas y dependiendo la medición de la recesión gingival pasamos al paladar, donde hacemos las 3 incisiones marcadas, 2 paralelas y una que las interconecte entre sí. Liberamos el epitelio y tomamos el conectivo. Todo esto tomado con una hoja de bisturí 15 o 15C. La anestesia debe ser adecuada con puntos locales, con vasoconstricción. Vemos el tejido adiposo, como se observa en la imagen. Y esta es la cicatrización a partir de los 21 días, donde ya se puede observar que ya no hay huella del defecto. Incluso puede tardar un poco más, no preocuparse porque el paladar se va reconformando adecuadamente. El paciente después de la cirugía se puede llevar una placa obturadora o una guarda que nos proteja el paladar de la cicatrización. Por lo menos se debe utilizar unos 7 días. Vemos en este video cómo con una plantilla, un papel matriz, nosotros tomando como referencia la cantidad de tejido que necesitamos aumentar, marcamos la zona del injerto de tejido conectivo con 3 incisiones. Podría hacerse con una sola, pero en este caso estamos haciendo la puerta trasera o trapdoor que le llaman. Con nuestra hoja de bisturí liberamos este epitelio. Sabemos que el epitelio mide casi 1 milímetro, de 0.3 a 0.8 milímetros. Con nuestras pinzas de Korn, que vale la pena que tengamos para este tipo de procedimientos, retraemos el epitelio y después con una incisión más interna liberamos este conectivo, el cual sí lo vamos a marcar con 4 incisiones, ya que el epitelio se encuentre completamente ya retraído y traccionado por nosotros. Si se dan cuenta, hacemos movimientos laterales para poder ir distrayendo o separando o distendiendo el tejido conectivo. Nuestro ayudante o asistente debe estar muy consciente de que la succión debe ser una parte fundamental y ser muy cuidadoso para que nosotros podamos ver qué sitios necesitamos cortar. Vemos cómo el tejido lo estamos cuidando, estamos haciendo los cortes pertinentes alrededor de él para que podamos obtenerlo y retraerlo. Ya que se hayan marcado las 4 incisiones en el tejido conectivo, nosotros lo tomamos y en la parte interna y en las partes más superficiales hacemos las últimas incisiones de las fibras que se encuentran uniéndolas al periósteo y tomamos el conectivo. Posteriormente el injerto, el tejido blando, el tejido epitelial, es suturado por primera intención con puntos simples o puntos en cruz. Ya llegamos a nuestro paciente, sabemos que desepitelizamos las papilas, preservamos las mismas, las desepitelizamos con el Kirkland y colocamos el injerto de tejido conectivo en el sitio. Aquí pueden haber 2 opciones. Una, suturamos el conectivo al sitio receptor, o sea, hacia las papilas, con una seda de ácido poliglicólico o una seda absorbible, o el mismo colgajo con el conectivo lo suturamos al sitio receptor. En este caso hicimos esa, que el mismo colgajo junto con el conectivo lo dejamos sumergido y obviamente tiene que estar sumergido y obviamente lo suturamos al sitio receptor. Esa es la cicatrización a la semana. La cicatrización a las 2 semanas, donde presumiblemente veíamos que había una retracción del tejido, que había un conflicto, que no se había logrado lo que esperábamos. Ahí vale la pena esperar, doctores. Pueden incluso desepitalizar de nuevo o avivar bordes. Pueden suturar otra vez o retraer de nuevo. Aquí nos esperamos a que sucediera un fenómeno que se llama creeping attachment, que ese fenómeno ayuda a que las células epiteliales del epitelio unión vayan buscando un sitio de mayor adhesión conforme se vaya modulando la descamación. Vemos a los 2 meses donde hay una cobertura parcial, pero siempre y cuando tengamos un buen mantenimiento de la higiene, una buena mejora incluso de los contactos oclusales y de los restaurativos,
Vemos que cuando se modificó todas estas condiciones, a los 3 años de control, ¿sí?, podemos determinar que sí hubo una ganancia de tejido y que sí hubo una cobertura radicular, si bien parcial, sí se pudo resolver el conflicto, esto interceptivamente, con un injerto de tejido blando y también con la modificación de las restauraciones. Otro de los problemas que tenemos muy comúnmente es que en sitios con afracciones se llegan a colocar resinas o amalgamas. El grupo de Brasil, por medio de Mauro Pedrini y Santa María, en el año de 2007 publican una serie de casos donde se coloca ionómero de vidrio en las restauraciones como tratamiento de recesiones gingivales asociadas con lesiones no cariosas. Reportan 3 casos y lo que ellos realizan es una técnica convencional, pero en el sitio de las afracciones se llega a colocar ionómero de vidrio. La colocación de este ionómero de vidrio tiene que ser con un aislamiento completamente absoluto, ya que se haya preparado el colgajo o el sitio receptor, se aísla, se coloca el ionómero de vidrio fotocurable, el de la casa 3M, se llama Vitremer. Ya se hace que se desplace coronalmente el colgajo o se desplace coronalmente, pero previo a haber colocado un injerto de tejido conectivo. Los casos son predecibles, se ha llegado a observar que hay adhesión del epitelio sobre el ionómero de vidrio y que puede ser una buena posibilidad en sitios donde se encuentren afracciones o concavidades, siempre y cuando estas estén libres de caries. Hay modificaciones a la técnica de Langer y Langer, como es el caso del doctor Zucchelli, donde comenta que las incisiones de preservación de papila principalmente tienen que ser oblicuas o mínimamente simulando lo que es el tamaño de la papila. Y vemos el siguiente caso clínico: recesiones gingivales, donde tenemos una lesión gingival clase 1 de Miller en el diente 23, el diente 24 es clase 2 de Miller, donde no hay tejido queratinizado apical al margen, y en el diente 24 tenemos una clase de Miller, 1 de Miller. Se procede a hacer técnica de Zucchelli, donde se hacen incisiones oblicuas. Incluso en otros sitios, como este caso, esta papila interdental, se hace lo mismo que comenta Zucchelli, que se deben hacer incisiones con un ángulo bien pronunciado, marcando lo que es el vértice de la papila. Se coloca el injerto de tejido conectivo, que ya observamos cómo es la toma en el paladar, y el desplazado coronal del colgajo cubriendo el injerto de tejido conectivo. Los resultados pueden ser predecibles. Este control a los 6 meses de cicatrización, y podemos observar que hay cobertura radicular de los sitios, incluso en una clase 2, y que las papilas interdentales se pueden conservar de una manera adecuada con este tipo de modificación a la técnica de Langer y Langer. Otro caso clínico, donde se desepitalizan las papilas, pero se modifica la posición de la preservación de la misma. Se coloca el injerto de tejido conectivo, se desplaza coronalmente, y estos son los resultados que tenemos a los 3 meses de cicatrización, donde ya empieza a haber una condición de normalidad y también cobertura radicular. Si bien sabemos que hay una cobertura radicular parcial, ¿sí?, y que principalmente en clases donde se encuentre en la malposición dentaria o donde hay una carga oclusal, en ocasiones el recubrimiento radicular puede ser limitado. Pero sabemos que las técnicas más predecibles definitivamente son injerto de tejido conectivo y con un desplazado coronal. Ya se hace con técnica de Langer y Langer, donde las papilas se preserven de una manera lineal, o con técnica de Zucchelli, donde se hacen incisiones oblicuas o incisiones donde se marque el vértice de las papilas. Hoy en día también tenemos unas técnicas mínimamente invasivas. La cirugía periodontal no está exenta de modificaciones de técnicas donde por medio de microcirugía nosotros podamos darle condiciones al tejido blando para poder regenerar o ser más cordiales a las fases de cicatrización. Partimos como antecedente el injerto de tejido conectivo con la técnica de sobre. ITC es injerto de tejido conectivo, así lo estoy poniendo resumido, donde colocamos en un sobre o en un colgajo en sobre, donde no se levanta el colgajo,
un injerto de tejido conectivo sumergido en ese mismo, sin haber levantado un colgajo o haber descubierto el periósteo. Muchos autores, como es el caso de Robinson y Bruno, ¿sí?, en los años 80 publican estas imágenes que son tomadas de ese artículo, donde en el inciso A se tiene una recesión gingival clase 1 de Miller, se aplica por medio de una legra la retracción de ese tejido, el desvidamiento, se coloca un injerto de tejido conectivo y se sutura. A partir del año 2007, bueno, y obteniendo resultados predecibles como estamos observando, a partir del año 2006-2007, el doctor Juan Francisco Salcido, que en paz descanse, modifica esta técnica hasta el grado de que pudimos publicarla. Como una técnica de cobertura radicular sin colgajo, sin suturas, ¿sí?, modificando la técnica de sobre. Este trabajo está realizado por medio de servidor, el doctor Carlos Monteagudo, la doctora Rosalía Martínez Hernández y el doctor Salcido, que fue el primer antecedente de la colocación de esta técnica. Y vamos a ver este video. La cobertura radicular mínimamente invasiva, donde medimos una recesión gingival clase 1 de Miller, donde hay tejido queratinizado. Se hace una modificación de la técnica de sobre y con un instrumento que corte lateralmente de mesiodistal o distomesial, preparamos el sobre y con un papel matriz o de plantilla nosotros ya tomamos el injerto de tejido conectivo en el paladar, como lo vimos hace rato en el video. Ya obteniendo el injerto de tejido conectivo, procedemos a introducirlo en el sobre que nosotros diseñamos, en el sitio donde se separó el conectivo y el epitelio, y se coloca un apósito quirúrgico. Esta es la cicatrización a la semana, sin haber colocado sutura, ni un punto de sutura. Esta es la cicatrización a las 3 semanas, ahí pedimos una disculpa porque no hay texto. Y esta es la cicatrización a más allá de 3 meses. Los controles nos indican lo siguiente: podemos obtener cobertura radicular completa sin ser tan invasivos, sin colocar un punto de sutura, nada más utilizando lo que es el contacto íntimo y estrecho que puede tener nuestro injerto con el sitio receptor. Y este es el control que tenemos a los 3 años de cicatrización, donde con técnicas mínimamente invasivas podemos lograr una cobertura radicular adecuada. ¿Qué biomateriales tenemos hoy en día para poder hacer cobertura radicular? Y definitivamente hay muchos, como es el caso del Aloderm. El Aloderm es una matriz dérmica celular humana que es procesada usando una técnica patentada para quitar todas las células epidérmicas y cutáneas, mientras se preserva la matriz biológica restante. Tiene diferentes usos, pero principalmente esta matriz celular contiene los canales del vaso sanguíneo, que sirven como conductos para la revascularización, colágenos, proteoglicanos y elastina. Proveen la estructura e información para la repoblación celular y es un tejido fino que se compra y que se puede utilizar como sustitución del injerto libre o el injerto de tejido conectivo. Sus usos son vastos y variados: tratamientos de quemaduras, cirugía periodontal, cirugía plástica y reconstructiva, cicatrices, rejuvenecimiento, remodelación de barbilla y mejillas, elevación de los labios, elevación de la nariz. Muchos usos más allá de la cirugía plástica periodontal. ...1.5 por 8 centímetros. Las recesiones gingivales miden milímetros, entonces con un solo fragmento quizá podemos cubrir 2 cuadrantes cuando el paladar se encuentra completamente limitado. Este producto lo comercializa la casa BioHorizons y viene en este recipiente. Y vamos a ver el caso clínico, donde tenemos 3 recesiones gingivales clase 1 de Miller. Se prepara el colgajo, se hace la técnica de Langer y Langer, donde las papilas se hace una incisión lineal, se preservan las mismas, se desepitelizan incluso.
Se levanta el colgajo y se coloca el Aloderm, el cual previamente tiene que ser hidratado durante 40 minutos. El Aloderm viene en un recipiente y se mantiene en frío aproximadamente a unos 15 grados centígrados y se tiene que dejar hidratar en solución salina fisiológica durante 40 minutos. Y se dan cuenta, tiene unas pequeñas perforaciones y son esos los canales del vaso sanguíneo donde el coágulo va a migrar y por medio de una conducción del sitio se va a integrar. El colgajo se reposiciona coronalmente y se cubre el Aloderm. Esta es la cobertura radicular a las 2 semanas. Y a los 2 años de cicatrización vemos cómo cicatrizó el sitio, donde sí hubo cobertura radicular, pero queda una huella del tejido que incluso quedó engrosado. Esto es algo muy común en el Aloderm, donde llegamos a observar que el tejido residual genera rugosidades o genera abultamientos, los cuales no son estéticos, pero que nosotros podemos pues ya desvanecer por medio de una gingivoplastía y dar condiciones de salud o condiciones más estéticas. Esa es la fotografía inicial, la fotografía de los 2 años de cicatrización, donde vemos que el Aloderm fue predecible para la cobertura radicular. Y bueno, pues puede ser una herramienta tratando de evitar el paladar o incluso cuando el paladar se encuentre limitado para la cobertura radicular. Otro caso es el Straumann Emdogain, donde en publicaciones como esta, donde se habla de que el Emdogain con injerto de tejido conectivo o comparándolo contra el injerto de tejido conectivo, se llega a ver que hay la aplicación del Straumann Emdogain para la cobertura radicular y que puede haber condiciones adecuadas. Sin embargo, se comenta en la conclusión que hay ganancia en el nivel de inserción en el tratamiento de recesiones clase 1 y 2 de Miller, aunque en comparación con el injerto de tejido conectivo no hay diferencias estadísticamente significativas y que también se depende principalmente de la morfología del defecto. Pero puede ser una buena posibilidad el Emdogain como aditivo para la cobertura radicular. Nosotros tenemos este caso publicado en el Journal of Clinical Periodontology, donde hacemos una reconstrucción periodontal en el tratamiento con Emdogain en una furca grado 2 y en una clase 3 de Miller, una recesión clase 3 de Miller. Todos publican acerca de clase 1 o clase 2, pero nadie se avienta a publicar, o casi nadie se avienta a publicar cosas de clase 3. Pero sabemos que una clase 1 o clase 2 puede ser predecible con un injerto de tejido conectivo, con un Aloderm, con nada incluso, o sea, no colocando nada, nada más utilizando más bien manejando el tejido blando de una manera adecuada, ya se hace con colgajos rotacionales, etc. Pero ¿qué hay de los sitios poco favorecidos como son las clase 3, que incluso son las que más predominan epidemiológicamente? Y nosotros tomamos este caso como referencia donde, aparte de tener una recesión clase 3 de Miller, teníamos una furca grado 2. Tanto el tejido blando como el tejido duro se encontraba en condiciones pues no muy favorables. Este caso lo hice en colaboración con el doctor Gustavo Cadena, que se encuentra en el posgrado de odontología en la especialidad de patología. Y bueno, diseñamos un colgajo. El colgajo lo diseñamos y colocamos el Pref Gel, Straumann Pref Gel, que es el EDTA previo a la colocación del Emdogain. Colocamos el Emdogain y aquí lo vemos en la imagen como una pequeña capa de Emdogain es colocada sobre la furca y sobre la superficie radicular. Posteriormente el colgajo lo desplazamos conalmente. Esta es la fotografía inicial de la radiografía, cómo se encontraba el hueso a nivel radiográfico y el tejido blando también. Y esta es la radiografía final a los 8 meses de cicatrización, donde vemos que hay llenado óseo. Sí es parcial, pero hay un llenado óseo de la furca y hay una cobertura radicular en una clase 3 de Miller solo con Straumann Emdogain, sin haber colocado ningún injerto de tejido blando. Pudimos lograr estas condiciones. También tenemos este estudio bien interesante, publicado en el año 2012, también del grupo de Brasil, por medio de Luciana Alves,
donde se habla acerca de la matriz dérmica celular, ¿sí? Con o sin endoderm para la cobertura radicular en fumadores. Este es un estudio bien interesante, donde se asocia al aloderm y al endoderm, ¿sí? De una manera benéfica en la cobertura radicular a los 6 meses de cicatrización en pacientes fumadores. El grupo de estudio fue tratado con aloderm y endoderm, y el grupo control solo con aloderm. Y se encontró que hay buenos resultados, pero que es necesario realizar estudios clínicamente mayores para que haya una estadística que sea significativa. El problema es doctores. ¿Qué podemos obtener o qué podemos esperar en sitios donde hay recesiones gingivales múltiples? El paladar puede ser opción para la toma de injertos, pero en un par de ocasiones. Pero tenemos un paciente con estas condiciones que de 28 dientes tiene 28 recesiones. Ahí nació este proyecto, el cual soy autor, junto con la doctora Marín, el doctor Víctor Soto, la doctora López Huitrón de Odontopediatría y el doctor Saúl Cano Colín del Hospital 20 de Noviembre. Un proyecto que se llama Caracterización histológica y metabólica de un bioimplante de mucosa oral, donde in vitro fue publicado este estudio en el Journal Clinical Periodontology el año 2002 y fue presentada en el Europerio en Viena en julio del 2012. Y la propuesta es la siguiente: por medio de ingeniería tisular buscamos sembrar fibroblastos gingivales del propio paciente que se encuentre con el daño en una membrana de submucosa intestinal de cerdo, y como ven en la flecha del lado derecho, poder generar autoinjertos, ¿sí?, de un bioimplante de mucosa oral. La idea que estamos teniendo es que si nosotros regresamos las células mediante un medio ambiente propicio y moléculas de señalización, los fibroblastos probablemente, nuestra hipótesis es que puedan repoblar esa superficie radicular, ese cemento radicular, y poder llevarnos una cobertura radicular. Hoy en día 3 grupos en el mundo están realizando estos estudios: el grupo de Italia, el grupo de Corea y nosotros en México. Y bueno, pues tuvimos un paciente donde después de haber hecho pruebas en laboratorio, pudimos hacer una prueba ya clínica en un diente que no tenía buenas posibilidades para tratar de buscar la extracción del diente, obviamente después de que el paciente firmó un consentimiento informado, un diente con poco pronóstico, como es el caso de este primer molar superior derecho, un paciente masculino de 34 años de edad, clínicamente sano, sistémicamente sano. Y bueno, pues su motivo de la consulta es que su encía estaba retrayendo, pero pues veíamos un diente que tenía mucho conflicto, que no tenía antagonista, que tenía una condición radicular muy puntual de afracción, un desgaste interesante, y que un diente pues que no tenía posibilidades. Al paciente se le comentó que ese diente, si quería participar en ese estudio, y que este diente tendría que ser extraído para poder valorar cómo se daba la integración histológica del mismo. Llevamos al paciente a una buena terapia de higiene, a un buen régimen de higiene. Tomamos una biopsia en punch y la llevamos a un medio de cultivo, ¿sí?, donde por medio del suero del mismo paciente hicimos crecer los fibroblastos. El suero, el medio de cultivo tenía 10% y suero del paciente. Se incuba con colagenasa y a partir del tercer día vemos que ya hay una disgregación del tejido que se biopsió, liberándose los fibroblastos gingivales, que son las células que forman el tejido conectivo de la encía, hasta obtener una confluencia. Ya que tuvimos la primera confluencia, procedemos en una membrana de submucosa intestinal de cerdo comercializada por la casa Oasis, que vean el tamaño de la membrana, 7 por 10 centímetros, o sea, un amplio espacio. Se prepara la membrana en un recipiente estéril y se siembran los fibroblastos del paciente en esa membrana. La membrana puede ser fenestrada, ¿sí?, o puede ser
incluso mallada. Y la membrana tiene factores de crecimiento, principalmente el factor de crecimiento fibroblástico, que ayuda a que los fibroblastos puedan embeberse en la membrana. A las 24 horas de haber sembrado los fibroblastos en la membrana, al paciente se prepara con un colgajo de espesor parcial, se preservan las papilas, la técnica de Langer y Langer que comúnmente conocemos, y la membrana se coloca con los fibroblastos en el paciente para que posteriormente se desplace el colgajo. Este es un estudio preliminar, es el de los únicos 3 estudios que hemos hecho. Les presento este caso clínico que es el más completo. A los 69 días logramos esta cobertura radicular, ¿sí? En un diente con un poco pronóstico, pero no hubo rechazo de la membrana, hubo una buena interacción biológica. El paciente, por una causa o extraña razón, desapareció por cuestiones personales. Pero sí logramos concluir que es importante identificar las actividades celulares que se presentan en los sitios en los cuales se injerta el bioimplante y que es fundamental, ya que la contracción del tejido obtenido en el sitio donde se injertó pudo haberse favorecido por el estadio en el cual se encontraban los fibroblastos gingivales. Entonces, los resultados que hoy en día tenemos para la cobertura radicular, publicados en el año 2003, o sea, ya 11 años de esto, y no ha habido otro metaanálisis como tal, se habla que los procedimientos más comunes son el injerto de tejido conectivo, la RTG por medio de membranas, otros como los de matriz dérmica celular o endogame. Los tipos de recesiones donde se manejan estas condiciones son clase 1 y 2 de Miller. Estos son los estudios que se observa la cobertura radicular, que incluso en el tejido conectivo se puede lograr una cobertura de un poco más de 4 milímetros. Y el porcentaje de cobertura radicular en injertos de tejido conectivo son del 94%, es muy alto, pero no llega al 100%. Hay autores que comentan que las recesiones clase 1 y 2 de Miller se cubren al 100%, y es mentira, se logra cubrir un poco más del 90%, casi al 100%, pero no se cubren al 100%. Y que también en el injerto de tejido conectivo se llega a preservar el tejido queratinizado. Otros, como es el caso del Alloderm o el Endogame, muestran una cobertura radicular muy baja del 67%, pero cabe destacar que no se encuentra la misma cantidad de estudios con estos tipos de biomateriales que como los que encontramos en la literatura con el tejido conectivo. Para concluir, entonces, ¿qué concluimos? Que es importante considerar que el tipo de recesiones en las que se indican la mayoría de los tratamientos son clase 1 y 2 de Miller, no clase 3, aunque hay tratamientos que hemos logrado llevar con clase 3. El injerto de tejido conectivo es el único tratamiento con mayor predictibilidad para la cobertura radicular, aunque sea limitado el sitio donante, que en este caso es el paladar. La poca evidencia estadísticamente significativa en los estudios donde se aplican biomateriales como el Alloderm y el Endogame permiten que exista desventaja en su comparación con otros procedimientos, no pasando por alto que su aplicación en sitios clase 1 y 2 de Miller permiten obtener buenos resultados, sobre todo en aquellos en los que se da el valor agregado de la no toma del injerto de paladar. Sí, los biomateriales nos pueden ayudar a pensar en la posibilidad de que no se tome injerto del paladar y que dependiendo de la condición de la morfología del defecto se puedan lograr resultados predecibles. No siendo así una evidencia tan marcada con metaanálisis, porque no hay los suficientes estudios que nos ayuden a prever esto. Doctores de inteligencia dental, muchísimas gracias por este día. Los quiero invitar a nuestro Facebook, que ya muchos ya lo conocen. Gracias por sus mensajes. Periodoncia UNAM 3016, y al Twitter @Dr. Monteagudo, donde podemos hacerles llegar la literatura que es de la que se marcó el día de hoy. La página de mi clínica, odontologiagoa.com. Nos encontramos en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar esta voz que se encuentra un poco cansada, pero ávida de poder compartir con ustedes, así como el día de hoy. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.